Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo están? A ver, estoy acomodándome. Tengo que abrir esto. Listo. Necesito saber si me escuchan claramente para comenzar. Estoy esperando que se vayan integrando poco a poco, solo un ratito en lo que van llegando más chicas. Pero las que van llegando, por favor, díganme si se escucha claro, que el micrófono esté funcionando bien para comenzar. Bueno, mientras las voy saludando. Hola, hola a todas, chicas, ¿me están escuchando bien? Siempre tengo la duda de esto. ¿Sí? ¿Bien? Ok, fuerte y claro, bien. Bienvenidos y bienvenidas todos. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por acompañarme en esta transmisión. Hoy voy a estar respondiendo a sus preguntas. Hay muchísimas dudas en torno a los últimos videos del curso que he estado compartiendo con ustedes sobre la técnica con los moldes dual. Entonces, es una técnica para muchas personas todavía nueva, aunque no es para nada nueva, esa técnica ya tiene mucho tiempo, pero para muchas personas sí lo es y para muchas otras es nueva con acrílico, porque pensaban que solamente se puede utilizar con gel, pero no. Entonces hay muchísimas dudas. Entonces quise hacer este en vivo para eso, para responder a sus preguntas, porque se repiten constantemente en cada video que subo sobre Dual, se repiten las mismas preguntas. Y dije, mejor voy a hacer un video para explicarlo bien, porque a veces es muy difícil responderlo a detalle o escribiendo en sus comentarios, ¿no? Entonces, veo que ya siguen llegando, bienvenidos. Aprovecho también para darles las gracias a todas las personas nuevas que se están suscribiendo los últimos días. Estamos teniendo un crecimiento significativo en el canal, lo cual agradezco. Como no tienen una idea, me emociona muchísimo y les agradezco profundamente. Bienvenidos a este canal, a esta comunidad. Espero que cumpla con todas sus expectativas y que puedan aprender mucho, pero muchísimo. Y a todos los que ya me siguen de tiempo, pues también, mis amores, ya saben, aquí a todos les mando un súper besote. Entonces vamos a comenzar con la primera pregunta, porque son un montón. Y también para poder responder al final, voy a responder también las preguntas que me vayan dejando aquí en el chat. Así que si tienen alguna duda, ustedes dejen su pregunta. Aquí tengo dos moderadores que me están apoyando. Van a ir recolectando sus preguntas. Y al final, después que responda, yo aquí tengo ya unas preguntas que ya tengo listas. Después que termine de responder estas preguntas, entonces iremos con las preguntas que vayan surgiendo en este momento, ¿ok? Saludos a todas, aquí estoy leyendo sus comentarios, pasan muy rápido, no puedo leerlos a detalle todos, así que algunos comienzo a ver. Muchas gracias a todos. Al final también voy a leer más comentarios para ir de una manera más fluida con este envío. Las que van llegando tarde, no se preocupen lo que se pierdan de esta transmisión. Recuerden que las transmisiones en vivo igual se quedan después guardadas en el canal como un video más y lo pueden ver en diferido después, las veces que quieran, y regresar y adelantar y volver a escuchar lo que necesiten escuchar, ¿ok? Entonces empezamos con la pregunta número 1, que es la más frecuente, la que se repite en casi todos mis videos sobre Dual. Siempre me dejan esta interrogante, que es: ¿cuánto tiempo duran las uñas aplicadas con esta técnica? La respuesta es, mis amores, que aplicándolo correctamente, siguiendo la técnica como debe de ser, haciéndolo bien, el sistema o la técnica te dura lo mismo que el sistema tradicional, que es de 3 a 4 semanas hasta el mantenimiento. Recuerden que pues, nuestras uñas naturales van a crecer y esa parte que crece pues necesita hacerse un mantenimiento, que es el refil o relleno que le llaman. Entonces son aproximadamente a partir de la tercera semana, entre 3 y 4 semanas, ya se debe hacer el mantenimiento. Entonces si tú aplicas correctamente la técnica, te va a durar lo mismo. Y ya sea que lo hagas la pura técnica Dual,
o sea, esculpido con dual clásico, con dual nada más, o que lo hagas con alguna técnica combinada, que es lo que les compartí en la última clase, en la clase número 13, que hicimos técnicas combinadas con dual y tips, y con dual y formas para escultura. Cualquier técnica que tú elijas para trabajar, si lo haces correctamente, ese es el tiempo que tiene que durarte. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿por qué no puedo despegar el molde del acrílico? Seguramente a todas las personas que hayan tenido este problema, porque varias me han preguntado eso y me han dejado que les ha sucedido eso, lo más probable es que no estén utilizando moldes, porque los moldes no se quedan pegados al acrílico. Entonces probablemente están trabajando con tips y los tips no nos sirven para esta técnica. Los tips no están diseñados para esto. Entonces nunca te va a funcionar. Y si no son tips, si son algunos moldes que conseguiste y te está pasando eso, que se queda pegado el acrílico en el molde y no lo puedes retirar, entonces significa que tus moldes no funcionan, no sirven. Necesitas cambiar de moldes, porque en todo el tiempo que yo tengo aplicando esta técnica nunca me ha pasado eso, y lo he probado con muchos acrílicos y geles y un montón de materiales, y nunca he tenido ese problema que se quede pegado el material en el molde, jamás. Entonces debe ser que lo que estás usando no son moldes, o están mal estos moldes que estás utilizando, en dado caso. Bien, entonces, tercera pregunta, mis amores. ¿Por qué se calienta el acrílico en mi uña cuando utilizo los moldes? Ok, muchas me han dejado también ese interrogante que les sucede. Es esto de una sensación de calor que se genera cuando colocan la uña con el acrílico, con esta técnica. En realidad, esa es una reacción química del acrílico que es normal y ocurre en cualquier técnica que trabajes, ya sea que lo apliques con tip o con escultura. Es una reacción química del acrílico. Solo que como no tenemos en los sistemas tradicionales, no tenemos pues digamos que el molde está tapando el que salgan y se escapen esos gases, como que se acumula más adentro, y entonces puede que lleguen a sentir con más intensidad esa reacción, ¿no? O sea, que genere más calor. No es nada malo, tiene que ser momentánea por unos segundos, y algunas personas la sienten y otras no. Eso también depende de qué tan sensible sea. Hay personas que son muy sensibles y sí llegan a sentir mucho, y también hay distintas marcas de acrílico que producen esa reacción como con más intensidad. Entonces, ¿qué te aconsejo? Lo que a mí me ha funcionado como para evitar que suceda demasiado es trabajar el relleno de mi molde como en capas delgadas, ir formando capas delgadas de tal forma que las capas de acrílico que voy colocando se van como secando o medio secando más, y así genera menos acumulación de gases y se evita esa reacción de calor, ¿no? Pero en todo caso, si llega a suceder, tiene que ser momentánea, dura algunos segundos, porque el acrílico se seca muy rápido. Pero si persiste y si sigue sintiendo esa sensación y no se quita, entonces ahí ya no estamos hablando de algo normal. Eso ya podría ser una reacción alérgica al producto, entonces tendrás que retirarlo. Pero si es por unos momentos nada más, lo que puedes hacer también es tomar un algodón, empaparlo de alcohol y colocarlo sobre el molde, así como ayudar a contrarrestar un poco esa sensación de calor. Pero como les digo, tiene que ser solamente que dure unos segundos y ya después se quita. Y si aplican el acrílico en capas delgadas, y van aplicando primero una capa, luego otra, y al final la capa de adhesión sea una capa delgada, entonces van a evitar mucho ese problema. Sí, a mí casi no me pasa, es muy raro que me suceda, pero como les digo, pues sí puede llegar a pasar. Y no solamente con los dual, también pasa en uñas esculpidas tradicionales y con tip. A ver, es una reacción química normal, ¿ok? Bien, entonces, siguiente pregunta, mis amores. ¿Por qué
se me rompen las uñas del borde libre cuando trabajo la técnica de moldes dual. Pueden ser dos cosas. La primera es de que al momento en que tú colocas tu molde, al momento de que lo sujetas, en lugar de sujetarlo de aquí, que es donde lo tienes que sujetar, que es entre de la zona de cutícula más pegado a tu cutícula, lo sujetas de aquí. Entonces haces la presión aquí, más entre lo que es la zona de tensión. Lo que genera eso es que debilitas la zona de tensión de tu uña. Entonces, pues obviamente se te va a partir porque la dejas muy delgadita, expulsas demasiado acrílico o acrílico de más de lo que se debería en esta zona. El molde se tiene que sujetar de aquí, justo de la zona de cutícula, sin llegar a lo que es la zona de tensión, y se sujeta no presionando con fuerza, porque también ese es otro problema. Presionan así tan fuerte como si el acrílico fuera con la loca, que presionándolo con más fuerte va a pegar mejor. No, el acrílico se va a anclar a la uña solito al momento en que se va secando, al momento en que comienza a contraerse con el secado, se agarra a la uña. Es con el secado nada más, no necesitas presionarlo. Nosotros presionamos el molde solamente para que no se mueva, para que no se desestabilice, para que se mantenga fijo en esa posición y ocurre el anclaje en esa posición. Si no lo sujetamos, pues eventualmente se despega o nos pueden formar burbujas o salir burbujas por algún sitio. Entonces, por eso se sujeta. Pero la presión es ligera. Tiene que ser ligera, constante, o sea, mantenerla durante por lo menos 10 segundos, de 10 a 15 segundos, pero ligera. Entonces, ese es otro problema. Si presionas muy fuerte, vas a expulsar casi todo tu acrílico y por eso tu uña también se va a romper. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y la otra razón por la que se te puede estar rompiendo el borde libre es que al momento en que retiras el exceso por la parte de abajo de tu uña, hagas una fisura. A veces lo hacen con el empujador y retiran demasiado y dejan una fisura en el borde libre. Es obviamente que esa fisura, al momento en que tú hagas presión o palanques tu uña al coger las cosas, al hacer tu vida normal del día, vas a ejercer presión y va a terminar rompiendo el borde libre. Entonces es importante cuidar esos detalles, y al momento de limpiar no dejen fisuras, y al momento de colocar no presionen en zona de tensión, ¿ok? Entonces, seguimos con la siguiente. Espero que haya quedado bien respondida esta pregunta y no las haya enredado, ¿ok? La siguiente, número 5, ¿por qué me quedan burbujas cuando utilizo este sistema? Las burbujas es porque te queda aire atrapado adentro entre el acrílico y la uña natural. Entonces, ¿por qué te queda aire? Porque no aplicas la técnica correcta para expulsar el aire. Siempre en cada video miren, aquí tengo una uñita, la voy a utilizar como apoyo para mostrarles cómo el molde siempre se coloca haciendo esto, ¿sí? Lo pegamos de la cutícula y después hacemos palanca hacia el frente de esta manera. De esta manera, cuando hacemos esto, expulsamos el aire para que no queden burbujas. Si te quedan burbujas es porque lo estás colocando así, directamente, sin hacer esta palanca. Entonces, hacer esta palanca es bien importante para evitar esto, para evitar que te queden burbujas y también para evitar que el acrílico, el exceso de acrílico, se derrame por la zona de cutícula. Cuando tú haces esto así, se te va a derramar el acrílico por todo el perímetro de tu uña natural, incluyendo la cutícula. Se te va a venir todo así. Y limpiar eso va a ser muy complicado. Y después sellar cutícula va a ser muy complicado porque vas a tener tremendos desbordamientos de acrílico por acá. Entonces, por eso hacemos esto así, haciendo una palanca. Bloqueamos de esta manera la salida de acrílico por zona de cutícula y expulsamos el exceso y el aire para acá, hacia afuera, hacia el borde libre,
que es donde lo podemos limpiar con facilidad. Por eso es importante, muy importante, la aplicación del molde, hacerlo de esa manera. Entonces, cuida mucho eso y te aseguro que el asunto de las burbujas va a mejorar mucho, ¿ok? Bien, siguiente pregunta. ¿Qué hago si ninguno de los moldes alcanza a cubrir toda mi uña? Bien, si utilizas moldes profesionales, va a ser difícil que te pase eso. Los moldes que yo utilizo, que trabajo con dos marcas, tengo los eSnails y tengo los Studio 27, son los únicos que tengo, pero los dos tienen tallas súper grandes que incluso sirven para aplicar uñas en los dedos de los, perdón, para poner uñas acrílicas en los pies. Entonces, imagínense el tamaño de esos moldes que alcanzan hasta para el dedo gordito del pie, o sea, es tremendo molde. Entonces, yo nunca he tenido un problema de que el molde no rellene todo. Ahora, los moldes económicos, que son súper económicos, unos que vienen totalmente transparentes, sin líneas ni nada, y se consiguen muy económicos, estos moldes, sí vienen en una talla más chiquita, porque sí los he visto y los he tenido también. Con eso sí pueden llegar a tener el problema de que no les rellene bien toda la uña. Entonces, ¿qué te recomiendo? Que consigas unos moldes profesionales que vienen en tallas más grandes, con eso no vas a tener problemas. Y si no los consigues y no puedes hacerlo, entonces no vas a poder trabajar esta técnica, porque sí es importante que alcance toda la uña, porque no puedes dejar un espacio sin uña y después reconstruirlo, sería muy complicado, se pierde el sentido. Mejor en ese caso trabaja tus uñas con otra técnica, trabaja tus uñas con tip o trabaja tus uñas en estructura tradicional, que ya vamos a empezar a ver la estructura tradicional en la próxima semana. En el canal ya entramos a la tercera fase del curso y aquí vamos a trabajar full estructura tradicional. Entonces, eso es lo que te recomendaría. Trabaja otra técnica. Si tus moldes no alcanzan, trabaja otra técnica porque no te van a servir. ¿Ok? Siguiente pregunta. ¿Es aconsejable usar la técnica de dual en uñas con onicofagia? La onicofagia, para quienes me están viendo y son totalmente principiantes, no dirán qué cosa es eso. Onicofagia es el mal hábito de morderse, comerse las uñas. Entonces, las personas que tienen onicofagia, pues tienen una uñita súper chiquita, dependiendo del grado del problema que tengan, ¿no? Algunas sí tienen una uña bien chiquitita, otras no es tan grave. Sí puedes utilizar la técnica de dual. La forma en que yo te lo aconsejo es así como lo hicimos en la clase número 13 en técnica combinada con formas para escultura. Esa es la técnica que yo recomiendo para uñas con onicofagia. Formas para escultura, o sea, tendría que ser una plataforma utilizando la forma para escultura, porque no puedes colocarle tip tampoco, no podrías, pero no te lo aconsejo, porque de por sí ya su cama de uña es muy chiquitita y le vas a restar todavía más adhiriendo el tip, no te lo aconsejo. Entonces, lo ideal es aplicar una uña esculpida o escultural, y si quieres hacerlo escultural con el molde dual, tendrías que hacerlo con esa técnica combinada. Entonces, haces tu plataforma con la forma para escultura y después encapsulas con el molde, así tal y como lo expliqué en la clase número 13. Esa sería la forma correcta de usarla. De cualquier manera, yo en cuanto tenga una modelo con que pueda utilizar, que tenga este problema en sus uñas, que pueda usarla como modelo a alguna persona, yo les voy a grabar un video especial para reconstrucción de este tipo de uñas en diversas técnicas, porque se puede aplicar muchas técnicas y siempre es importante también que recuerdes que en una reconstrucción de este tipo de uñas con este problema, no puedes hacerle uñas muy largas, no se recomienda. Tiene que ser las uñas cortitas, ¿sí? ¿Por qué? Porque para ellos ya es demasiado, para ese tipo de uñas ya es mucho. Además es una uña que está sensible, es una piel que está sensible. Si extiendes mucho lo que es el borde libre,
va a ejercer demasiada presión, va a ser demasiada la tensión que puedes lesionar su uña. Entonces es importante manejarlo en bien cortita. Hay chicas, yo sé porque me lo han dicho, que tienen este problema y que les gustan las uñas largas y quieren las uñas largas. ¿Cuál sería mi recomendación? Sería en la primera aplicación manejarlo lo cortita, ¿sí? Y esperar las 3 semanas que tu uña va a crecer. Tu uña va a ir creciendo y se va a ir recuperando, ir haciendo los mantenimientos y cuando tu uña ya alcanza el tamaño normal que debe de tener, entonces sí ya podemos trabajar el largo que tú quieras. Es que tiene que ser paulatino. Es como cuando si te quisieras hacer una decoloración en tu cabello, de golpe todo el cabello, generalmente los estilistas te recomiendan que lo vayas haciendo como paulatinamente, poco a poco, porque si no, pues el cabello sufre mucho. Es lo mismo. Con las uñas también hay que tratar de irlo llevando poco a poco y da muy buenos resultados. Tampoco es que vas a tener que esperar tanto tiempo y tus uñas igual se van a ver súper lindas porque hay estilos de reconstrucciones de este tipo de uñas que quedan súper naturales, que nadie jamás en la vida se va a imaginar que tú tuvieras ese problema, ¿no? Entonces, eso ya lo vamos a ver después en videos que les voy a dedicar específicamente para eso. Bien, entonces, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Corazones, las uñas con dual no me duran mucho, ¿por qué? Estos me imagino que se refiere al desprendimiento prematuro, que no le duran y se desprenden. El desprendimiento prematuro puede deberse a muchas causas. Yo ya les hablé de él en la clase, si no me equivoco, es en la clase número 4, donde hablé sobre la preparación de la uña, porque la preparación de la uña natural es uno de los factores que puede generar un desprendimiento prematuro. Si tú no preparas correctamente tu uña natural para la aplicación de acrílico, pues se te pueden desprender. Otro factor también puede ser la efectividad del primer que estés usando. Te recomiendo, yo utilizo el de Organic, es el que desde hace mucho tiempo es el que más utilizo, el Protein Bond, pero en general siempre les recomiendo primers libres de ácido. Yo considero que son los que dan mejor resultado, al menos en mi experiencia, en los años que tengo trabajando, para mí son los mejores primers y los que me dan mejor resultado. Otra de los factores que pueden generar un desprendimiento prematuro es que no selles correctamente la zona de cutícula. Y el sellado de cutícula no es solamente limado, viene desde la aplicación del acrílico en la zona de cutícula. Hay que saber manejar muy bien el pincel en esa zona, trabajarlo en la posición correcta, en la cantidad correcta. Recuerda que nunca tiene que tocar la piel y después hacer el sellado adecuado al limar para asegurar de que el producto no se te vaya a levantar de la zona de cutícula, porque generalmente es por ahí donde comienzan los levantamientos. Entonces es muy importante cuidar la aplicación de nuestras uñas en esa zona. Entonces puede ser muchos factores. Ahora, si estás trabajando, aquí no me pregunta, no me especifica si lo trabaja el sistema con acrílico o lo trabaja con gel. Si estás trabajando con gel, con el dual con gel o poligel, es donde más tienen problemas de levantamiento porque tienen que entender el proceso de curado del gel. A mí la técnica de moldes dual me encanta y la prefiero con acrílico. Sí, con gel yo siento que tiene varias limitaciones y después lo vamos a ver cuando hagamos el curso de gel. Ahí les voy a explicar más a detalle por qué. Los geles tienen su proceso de curado y es bien importante entender cómo funciona, porque si no lo entiendes bien, no vas a lograr que tu gel se ancle correctamente a la uña natural y vas a tener desprendimiento. Y con el dual hay que tener mucho cuidado porque sí es muy susceptible a que no te quede bien adherido tu uña si no lo trabajas como debe de ser. Con el acrílico también, al momento de colocar el molde, muchas veces lo colocas cuando el acrílico, por lo que he visto también con mis alumnas en clase, que ese es otro error frecuente,
colocan el molde a la uña natural cuando el acrílico ya está entrando a segunda fase de secado. Es decir, cuando ya comienza a verse opaco, que comienza a opacarse. Y cuando esperamos tanto, o sea, el acrílico ya va secándose en el proceso de secado muy avanzado, en ese momento sí se va a adherir la uña, pero en un par de días se va a terminar levantando, porque no se va a anclar lo suficientemente bien, porque el acrílico ya estaba demasiado avanzado en su proceso de secado para asegurar un anclaje correcto. Entonces, por eso es importante en el molde dual aplicar las uñas también en el tiempo preciso. Esa yo creo que sería digamos que el grado de dificultad de trabajar con esta técnica y hacerlo con acrílico, que tiene su tiempo. No tienes todo el tiempo del mundo para trabajarlo, o sea, tienes el tiempo que el acrílico te da en su proceso de secado para colocarlo. Si te pasas, pues ya no te va a funcionar la técnica. Por eso es importante practicar mucho, para que te vayas como que volviendo más diestra y logres encajar a trabajar dentro de los tiempos que el acrílico requiere. Porque el acrílico es así. Desde el momento en que entra el polímero, el monómero en contacto, comienza el proceso ya de secado del producto y tienes solamente un escaso tiempo para trabajar. ¿Sí? Cuando ya el acrílico comienza a endurecer, ya no puedes hacer nada con él. Entonces, por eso es importante practicar. Necesitan practicar mucho, mucho, mucho para, sobre todo para familiarizarse con el acrílico a tal grado de que entiendan y comprendan muy bien y sientan muy bien en su proceso de secado y logren encajar dentro de ese tiempo. Bien, entonces, espero que haya quedado respondida también esa pregunta. Creo que me cantinflé un poquito, pero espero que haya quedado claro, mis amores. Por último, acá también tengo otra pregunta interesante. Me dice, ¿con poligel se trabajan los dual de igual forma que con acrílico? No, no, hay algunas variantes. O sea, en sí la técnica, la aplicación de hacer la palanca y el relleno de los moldes es la misma, pero sí hay ciertas como excepciones porque, como les digo, ya dentro de lo que es el mundo de los geles tenemos que entender el proceso de curado, tenemos que entender cómo ocurre el anclaje en los geles para que aseguremos un correcto anclaje del producto y no tengamos problemas de desprendimiento. Y el color en los geles juega un papel fundamental. Acuérdense que todos los geles se curan o se secan. La forma correcta de decirlo es que se curan, pero es decir, se tornan sólidos, se tornan fuertes al contacto con la luz UV. En cuanto la luz UV llega al gel, comienza a hacer ese efecto químico que lo torna sólido. Entonces, los geles que tienen color bloquean el paso de la luz por el mismo color que tienen. Se tienen que saber trabajar, se tienen que trabajar en capas más delgadas, demás, porque si no la luz no llega y entonces no lo curas bien. Entonces hay que saberlos utilizar. En el caso de los geles que son completamente translúcidos, no hay ningún problema porque su cristalinidad permite totalmente el paso de la luz y pues se curan muy bien, con esos no tenemos problema, pero cuando tienen color, o sea, como los geles cover o cualquier gel que tenga color, ahí sí tenemos que tener más cuidado, pero de eso les voy a hablar en el curso de gel, porque sí es algo más, como más extenso y se tiene que ir viendo también poco a poco, porque si no, chicas, se nos hace todo un alboroto que no vamos a entender nada, ¿ok? Bien, entonces ya terminé con las preguntas que yo tengo aquí anotaditas. Voy a comenzar a responder preguntas que me han dejado aquí en sus comentarios, mis corazones. Y voy a leer también algunos de sus comentarios. Miriam Sandoval me pregunta, quiero saber si podemos hacer técnica de reversa combinada con dual system. Técnica de reversa combinada. No,
en técnicas combinadas, la técnica de reversa así como tal, que es en la técnica de reversa tú aplicas primero la almendra y después trabajas lo que es el borde libre. Con el dual no se puede hacer eso, a menos que lo hicieras en dos partes, o sea, aplicaras primero tu almendra, quitas el molde y después tendrías que utilizar otra técnica, ya sea formas para escultura, la técnica de estructura tradicional para hacer el borde libre. Sería la única manera y sería mucho más complicado. Realmente esta técnica no se trabaja en reversa porque siempre se esculpe primero el borde libre con los moldes. Y cuando lo trabajamos en técnica combinada con formas para escultura o con tips, puedes hacer como que tu reversa, pero de todas maneras vas a hacer un encapsulado general a toda la uña. No puedes encapsular solamente el borde libre con el dual, ¿sí? Entonces, la técnica de reversa así como tal es una técnica que yo digo que es exclusiva para la técnica tradicional, ¿sí? Pero no para dual. Para dual no. Ok. Siguiente pregunta. Ana Berta me dice, a mí no me queda el área de sonrisa, o me queda muy arriba o me queda muy abajo. ¿Cómo le hago? Los moldes profesionales, mis amores, tienen siempre unas líneas marcadas. Entonces esas líneas nos sirven como guía para ubicar nuestra línea de sonrisa, para ubicar el largo de la uña, para ubicar todas esas cosas y nos queden siempre en el mismo tamaño. Ahora, si tus moldes no tienen líneas, como les digo que hay moldes que son totalmente transparentes y no tienen líneas, dibújaselas tú. Puedes hacerlo por el reverso del molde, con un marcador permanente, pon una marca, una marquita, o sea, mídelos y más o menos a la misma altura todos, ponles un pequeño punto, una marca con algo que tú veas y con eso ya te vas a guiar y te va a ayudar muchísimo. Es el consejo que puedo darte. Sí, porque sí necesitas así como que tener una referencia para que todas te vayan quedando del mismo tamaño. Bien, siguiente pregunta. Necesito saber cuál es la cantidad adecuada de poligel para el dual. Siempre me queda mucho y se me chorrea. Esta pregunta también me la hacen igual con el acrílico. ¿Cuánto es la cantidad correcta para rellenar el molde? No hay una cantidad correcta, bellezas. O sea, no les puedo decir son 2 gramos, son 3 gramos o una perla de 5 milímetros. No les puedo decir. Porque depende del tamaño de la uña que estás haciendo, del largo de la uña que estás trabajando, del diseño que estás trabajando. No siempre es lo mismo. Más bien lo que te recomiendo para aprender a manejar ese asunto de las cantidades de producto es que comiences primero a aplicar uñas con tip. ¿Por qué? Porque es la manera correcta de empezar a familiarizarte con el acrílico o en todo caso con el poligel. Que tú comiences a estructurar la uña toda completa. Empieza con tip y después, si te animas, sigue con estructura tradicional. Los sistemas tradicionales te van a dar como que ese feeling, no sé cómo llamarlo, como que ya te permite saber exactamente, sí, la uña ya está lista, ¿no? Porque eso es algo que se adquiere también con la práctica y con la experiencia. Realmente yo quisiera darte una receta mágica para eso, pero no la hay. O sea, no hay una técnica. O sea, las perlas nosotros las diferenciamos por tamaño entre perla grande, mediana, pequeña. Y eso es toda la receta. O sea, no es una perla pequeña de 3 milímetros. Perla grande, no. Entonces, la plantilla que yo les dejé en la clase número 2, donde les hablo de la técnica de boleado, esa plantilla te puede servir también. Si trabajas con poligel, el poligel, bueno, es que se trabajan las mismas cantidades. O sea, la uña siempre tiene que quedar del mismo grosor, ya sea que la hagas con acrílico, con poligel, con gel, siempre tiene que tener la misma estructura. El grosor que debe tener en la zona de tensión puede variar dependiendo del largo. Entre más largas son, necesitan a veces más reforzamiento en zona de tensión. Pero en zona de tensión es aproximadamente de 1,5 milímetros.
hasta 2 milímetros en uñas muy largas. Y en los bordes, en la punta y en todos los bordes es de menos de 1 milímetro, 0,8 milímetros o hasta 1 milímetro como máximo. Entonces, quizá al darte esas dimensiones ya te ayudo más o menos a saber si te hace falta más producto o no. Pero es así como que un feeling, nada más es ir viendo, irse acostumbrando al material nada más. La otra pregunta aquí, Liz Fasanando me pregunta, ¿se puede poner esmalte gel UV al acrílico de molde? Esmalte gel UV al acrílico de molde, no entiendo bien la pregunta. O sea, para darle terminado con esmalte gel UV sí se puede. Sí se puede poner o sea, terminas tus uñas y después esmaltarlas, sí se puede. No hay ningún problema. La siguiente, Marina. Para usar una mano de práctica de silicona, puedo pegarle moldes dual en vez de tips para luego practicar esculpido en acrílico con moldes para escultura. Tengo que limar tengo que limar la superficie. No, no, o sea, no te recomiendo cómo le vas a pegar los moldes. Para empezar, los moldes dual no, no tienen la capacidad, ni el acrílico ni el gel se les pega. Entonces no tiene sentido. Si tú utilizas un molde en lugar de un TIC como base en tu mano, todo lo que apliques sobre ese molde se va a despegar. No lo vas a poder ni limar, ni trabajar, ni nada. Yo tengo un video que lo voy a dejar al final de esta transmisión, lo voy a poner en la caja de información como video sugerido, para que puedan ver dónde les explico cómo utilizar las manos de práctica. Y yo les enseño una técnica muy fácil, cómo pegas tus tips y después trabajas con unas pegatinas que son dobles para colocar otro tip encima que se pueda pegar y despegar y así puedas desprender tus uñas con facilidad y trabajar tus prácticas sin ningún problema. En ese video yo les enseño todo cómo se trabaja. Es un video que se llama Manos y Dedos de Práctica. Búsquenlo en el canal, si no, se llama Manos y Dedos de Práctica y cómo los utilizo. Entonces ahí yo les explico exactamente cómo se usa la manita y pueden aplicarlo con cualquier manita. O sea, ahí yo les mostré varias opciones y esa técnica la pueden usar hasta con la mano de silicona profesional y con manos de silicona o de plástico que son económicas. Entonces les va a servir para cualquier dedito o mano. Entonces vean ese video, Marina, ve ese video que yo creo que te va a ayudar mucho para que aprendas cómo manejar tu manita de silicona. ¿Sí? A ver, mis amores, voy a esperar que me pasen más preguntitas por acá mientras voy a leer sus comentarios. Estoy acá viendo desde mi celular, por eso es que tengo que pasar así mi dedo, me paso. ¿El poligel se despega más rápido que los acrílicos? Me preguntan. No, no necesariamente, el poligel tiene muy buena adhesión. El poligel mejoró la adhesión de los geles tradicionales y si tú lo aplicas correctamente, haces un buen trabajo y te aseguras de que quede bien anclado el gel con un correcto curado, no tiene por qué durar menos, dura lo más. Lo que sí es que sí es un poquito menos resistente que el acrílico. O sea, para trabajar unas uñas así súper largas, no, yo no las haría con poligel porque es un poquito menos resistente. Es verdad que mejoró muchísimo en comparación con los geles tradicionales, pero para un trabajo de salón está súper bien, es perfecto. O sea, de los largos estándar que trabajamos normalmente en salón, los aguanta perfectamente y el anclaje es muy bueno y la duración también es muy buena. A mí me duran lo mismo unas uñas aplicadas con poligel que con acrílico. Así que por eso a mí me encanta trabajar con poligel. De hecho,
En invierno trabajo más con poligel que con acrílico, porque tengo que trabajar en un ambiente más cerrado por el frío. Aquí en Lima hace mucho frío en invierno. Ahorita estamos en invierno, por eso me ven así abrigada. Y entonces hay que cerrar todo porque si no nos congelamos. Y al no tener yo una buena ventilación, de que el aire se pueda filtrar, entonces prefiero trabajar más con gel. Con acrílico, ya saben, siempre les recomiendo que trabajen en espacios y áreas que estén bien ventiladas, porque hay mucho, el acrílico pues genera muchos gases que quedan en el aire y que después se concentran demasiado y los estamos respirando. Entonces, por eso es importante trabajar con acrílico en espacios ventilados. Bien, entonces Lilian Blanco me pregunta, ¿puedo utilizar formas para escultura con moldes dual para que la uña me quede lisita por atrás? Porque siempre se me hace un cochinero por atrás de la uña cuando hago esta técnica. Sí, mi amor, en la clase 13 ya les mostré esa técnica, es parte de las técnicas combinadas, la trabajamos con tip y con formas para escultura. Si no lo has visto, es el video anterior que les compartí, la clase número 13 del curso de uñas acrílicas, ahí está todo perfectamente explicado y de hecho puedes trabajarlo para diseño o para una uña muy natural, en fin, y con diferentes estilos de punta, que también ahí ya les explicaba los estilos de punta que se pueden aplicar, ¿bien? Entonces, vamos. Quiero enviar saludos, mis amores, a Gloria Ortiz, que se conecta desde Lázaro Cárdenas, Michoacán. Un besote, paisana. Yo viví en Lázaro, crecí en Lázaro toda mi vida, creo. Llegué desde chiquitita, porque yo nací en Guadalajara, pero de ahí nos fuimos a Lázaro Cárdenas, o sea, prácticamente soy michoacana ya de corazón y de crianza, porque me crié en Michoacán toda mi vida y en Lázaro la mayor parte de mi vida. Así que, pues, de repente por allá nos vemos algún día. Bien, luego, saludos también para Flavia Solar desde Argentina, Gabriela Zavala desde Guadalajara también, que acabo de mencionar. Yo también soy de Guadalajara, paisana. Para Juliana Valiente, que se conecta desde Piura. Me encanta Piura. Qué bonito lugar. De Kiria Calzadilla, desde Miami, Florida. Un beso, corazón. También saludos para Yuli Porras, desde Costa Rica. Para Lucy Velasco, desde España. Corazón desde España. ¿Qué hora es en España ahorita? Debe ser de madrugada. Debe ser de ay, mi vida. Un besote. Pero estarte desvelando aquí viéndome a estas horas debe ser de madrugada ahorita ya en España. Ok. Rayito García, Olis, todavía no lo aplico, me dice. Saludos desde Ciudad de México. Y hasta Panamá, también saludos para Dallas Figueroa. Un besote, mis amores, y a todos y cada uno que me han estado acompañando en esta transmisión. Un beso a todos. Como les digo, ya en los próximos videos vamos a estar viendo ya lo que es técnica tradicional de estructura y escultura en técnica tradicional. Así que no se los pierdan. Voy a tratar de ser lo más didáctica posible para que se entienda muy bien. Vamos a ver diferentes estilos de puntas para que vayan aprendiendo cómo se realizan. Y una vez que terminemos todo el curso básico, vamos a entrar con diseños también y vamos a ir abarcando ya otras técnicas que estoy seguro que les va a encantar para que aprovechen ahorita que estamos pasando más tiempo en casa y puedan aprender más, puedan actualizarse, puedan ir aprendiendo nuevas técnicas. Anímense a probar diferentes técnicas. Todas mis colegas que ya aplican uñas y que de pronto tienen muchísima práctica con alguna técnica en particular, ahí a veces da un poquito de flojera, como que adentrarse a una técnica nueva. Yo les recomiendo que prueben, porque entre más nosotros, más herramientas tenemos, como que también podemos crear más. Y sobre todo si te gusta el mundo del diseño en las uñas, es bien importante que vayas aprendiendo de diferentes cosas, porque hay diseños que se pueden aplicar con ciertas técnicas y hay diseños que se aplican mejor con otras técnicas o que el resultado es muy diferente. Y entre más técnicas tú manejas,
puedes experimentar más, explorar más el mundo del diseño en las uñas y lograr resultados y acabados diferentes. Y bueno, eso va a enriquecer todo tu trabajo. Entonces, yo siempre me encanta aprender y por eso experimentar y explorar en un montón. Por eso yo hago un montón de combinaciones. Si ustedes revisan mis videos de diseño donde aplico sets y estructuro diseños de uñas, pues utilizo un montón de técnicas a veces para un solo set aplico un montón de técnicas. Entonces, dense el permiso, mis amores, de explorar y de ir aprendiendo. Sí, entonces, y practicar mucho, yo creo que eso es lo más importante, practiquen mucho, vi un pelito por aquí volando, practiquen mucho para que vayan mejorando también en sus aplicaciones. A veces, eso también quería hablar con ustedes sobre la frustración que a veces genera o que a veces me dicen, no me sale, no me sale, y noto mucha frustración a veces en eso. No es de la noche a la mañana. Cuando tú ves un trabajo de uñas así súper perfecto, súper lindo, y luego tú vas y tratas de hacerlo y no obtienes ese resultado, tú no sabes detrás de ese trabajo que estás viendo las horas que hay de práctica. A veces son años de práctica para alcanzar digamos, esa precisión o ese detalle. Así que no te sientas frustrada, todo es un proceso, es un camino. Alégrate de cada vez que vas avanzando y cada vez intenta hacerlo mejor que la vez anterior y vas a ver que poco a poco tu trabajo va a ir mejorando y vas a ir teniendo mucho más resultado. También siempre les recomiendo, mis amores, en cuanto tengan la oportunidad, que todo este asunto de la pandemia pase y tengan la oportunidad, o si pueden hacerlo también vía online, tomar cursos personalizados con el apoyo y la guía de un técnico experto que te pueda asesorar, te pueda guiar en el proceso, también es súper bueno porque podemos aprender mucho de videos tutoriales en YouTube o en todas las plataformas, pero tener la asesoría directa de un profesional a veces de verdad que nos ayuda a avanzar mucho más rápido, porque muchas veces podemos estar cometiendo errores que pueden ser errores sutiles, que nosotros ni siquiera nos damos cuenta en qué estoy fallando, por qué no me sale. Pero el técnico con la experiencia que tiene lo va a detectar rapidísimo. Entonces te va a decir, aquí es donde está tu problema. Corriges el problema y entonces todo mejora y es así como dar saltos y avanzar mucho más rápido. Entonces yo siempre recomiendo, yo creo que seguir el apoyo de videos tutoriales es excelente, es súper bueno, pero en la medida de lo posible también es importante seguir aprendiendo y apoyarse también en cursos directos con técnicos que les puedan ayudar. Les podría decir cursos presenciales, pero ahorita está complicado, pero puede ser igual online, pero a lo que me refiero es que tengas digamos, la guía directa de una persona con más experiencia para que te ayude a identificar rápidamente los problemas, los errores que puedas tener y corregirlos en ese momento. ¿Ok? Entonces, eso es todo, mis amores. Recuerden, les invito que me sigan en mis redes sociales. Por ahí les voy a estar compartiendo. Ahorita estoy un poquito atrasada con eso, pero les comparto por ahí también muchos videos. Aquí hay una personita que las quiere saludar. Las que me dijo desde que le dije que iba a hacer una transmisión en vivo que ella quería salir en el video y que quería que la conozcan. Porque es mi hija. Salúdame, mi amor. Hola. Ella es mi hija, está emocionada. Quería salir en el video. Le pedí que se esperara al final para que las pueda saludar. ¿Ya, mi amor? Para ella es feliz porque ya esta nueva generación ya el asunto de YouTube y de ser youtuber para ellos es así como, no sé, tal vez a veces algunos youtubers se convierten en sus ídolos o digamos así que se vuelven fans de algunos youtubers y para ella que su mamá sea youtuber es así como que wow. Entonces no quería desaprovechar la oportunidad, ¿verdad, mi amor? Bueno, mis amores, me voy a despedir.
Espero que este video les haya resultado bastante interesante. Yo igual voy a seguir tomando nota de sus preguntas que vayan surgiendo y voy a tratar de hacer más periódico estas transmisiones en vivo porque creo que son muy productivas. Aquí yo me puedo extender mucho más en explicarles con más detalle las respuestas a sus preguntas. También quiero hacer en vivos técnicos, o sea, hacer aplicaciones de uñas en vivo y que ustedes lo vean en vivo, cómo es, porque eso también nos ayuda a como que a poner más realistas sus expectativas, porque muchas veces cuando ustedes ven un video, el video está editado, no puedo hacerlo en tiempo real y todo eso porque sería algo súper aburrido que nadie vería. Entonces, el formato, digamos, de trabajo aquí en YouTube tiene que tener cierto formato porque si no, pues no funciona. ¿Ok? Entonces, pero podría ser de pronto algunos en vivo, si no es por YouTube, quizá por Instagram o por alguna de mis redes sociales, para que ustedes vean cómo es una aplicación en vivo, en tiempo real y todo, y, y vean pues que no se hace en 10 minutos, como a veces lo ven en un video que dura solo 10 minutos, pero detrás de esa aplicación a veces yo me tardo grabando hasta 2 horas, 3 horas, no sé, dependiendo de lo que se trata el video, solo en grabación. Más aparte después otras 2 o 3 horas de edición. O sea, es mucho tiempo lo que es la producción de un solo video y para ustedes solo transcurre en 10 15 minutos, ¿no? Entonces, el ver una aplicación en tiempo real y verme hacerlo en tiempo real, también a ustedes les va a ayudar mucho como que a romper, digamos, como que con esa idea de que están muy lejos de hacerlo bien y de ver cómo es en la realidad, ¿no? Entonces voy a tratar de hacer eso, no lo he hecho porque no tengo todavía los recursos técnicos, se requiere ciertas conexiones, son temas informáticos y electrónicos que estamos todavía revisando de conexiones y esas cosas, pero en cuanto esté solucionado todo, voy a comenzar a hacer ese tipo de transmisiones, así como esta transmisión en vivo, pero en vivos técnicos. Y también por ahí después quizá tengan noticias de algunos cursos online que también se van a lanzar, pero como les digo, en el momento en que logremos cubrir todas esas deficiencias que todavía tenemos en lo que es la parte técnica. Y eso es todo, mis amores. Yo les envío un abrazo bien fuerte, un besote. Ah, otra cosa que quería comentar antes que se me olviden. Los cursos, todos los cursos, los videos que subo, los programo como estreno. ¿Qué significa eso? Cuando ustedes ven que hay un estreno programado o que un video está en estreno, es como si fuera una transmisión en vivo en ese momento. Hay un chat. Cuando es un video en estreno se abre un chat en vivo. Y yo estoy en vivo en ese momento chateando con ustedes, respondiendo sus preguntas, o inquietudes que tengan en ese momento. Y en ese momento también se abre lo que es el super chat o que tienen ustedes la posibilidad, si desean, si desean y si está en su corazón y en sus posibilidades, hacer una donación a este canal que nos apoya muchísimo para poder seguir trayéndoles a ustedes pues la mejor calidad de contenido, tanto por la parte técnica y por la parte informática y todo eso, ¿no? Entonces, si desean conectarse a los estrenos, de todas maneras, una vez que transcurre el estreno, porque muchas veces también ahí leo que llegan tarde al estreno, llegan a la mitad del estreno y piensan que ya se perdieron la otra mitad del video. No, o sea, el estreno termina e inmediatamente ya está disponible el video en el canal para que tú lo puedas ver y regresar y las veces que tú quieras. Entonces, eso no es un problema, mis amores. Si llegan tarde al estreno, igual pueden después ver el video en el canal. Entonces, quería comentar eso porque parece que hay muchas chicas y chicos que no lo comprendían bien, cómo es que funcionaba eso, pero así es como funciona. Entonces, eso es todo, mis amores. Les envío un beso enorme. Les enviamos un beso enorme. Y nos vemos muy, muy pronto con otro video más. Bye, bye.